nosotros no estamos ni tan bien como dice el gobierno, pero ni tan mal como dice la oposición. El principal objetivo que tiene que tener cualquier gobernante en el país es mantener la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social que tenemos. Un argumento decía que Abinader es el presidente que mayor cantidad de recursos ha manejado en la historia. Como ustedes saben que en la República Dominicana hay un tema importante de clientelismo en la administración pública, no de este gobierno. De todos. Es una historia que hemos tenido. Matutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Nelson Suárez, como dijimos, economista, especializado en el área fiscal. No hay muchos economistas que se dediquen a esa área, y es académico e investigador. Muy buenos días, Nelson. Bienvenido por vez primera, caray, al Telematutino 11. Segunda vez. Segunda vez. Sí, yo vine aquí hace un tiempo. Hace bastante. Pero para mí es un gran honor estar aquí, porque es un espacio de mucha influencia y además yo soy seguidor, siempre veo en la mañana, yo repaso todos los, y una de las que tengo que repasar obviamente es el... Bueno, eso nos honra, muchísimas gracias, sí. profesor. Yo recibí recientemente, como dicen, un paper que tú realizaste, que no podemos tratarlo en extenso, para el Centro de Estudios Padre José Luis Alemán. Padre Alemán, que fue mi profesor en la maestría en Economía. Muy interesante, porque tú arrancas del 2000 hasta nuestros días haciendo una radiografía de la situación fiscal de la República Dominicana. Si tú no puedes condensar todo el tema de los déficits fiscales, de la deuda, de la sostenibilidad de la deuda, porque tú presentas ahí unas proyecciones de lo que debe ser o de lo que será 26-28, porque no tenemos reforma fiscal. Sí, bueno, de nuevo reiterar las gracias a ustedes por permitirme llegar a su público. Bueno, nosotros en el tema fiscal tenemos retos importantes. Y yo digo una cosa, no estamos frente a una situación de insostenibilidad inminente. Eso no es... Yo ahí me gusta mucho equilibrar. Yo siempre digo, y he estado repitiendo en varios escenarios, nosotros no estamos ni tan bien como dice el gobierno, pero ni tan mal como dice la oposición. Estamos un país que ha logrado determinados avances en las últimas 3 décadas, con un crecimiento económico en torno al 5%, de manera los últimos 30, 32 años. Entonces, pero sí tenemos una serie de retos y de cuestiones que hay que ponerle atención en el país, exactamente para hacer lo que yo creo que es el principal objetivo que tiene que tener cualquier gobernante en el país, es mantener la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social que tenemos. Porque en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, con muchas incertidumbres, mantener la estabilidad que nosotros hemos mantenido en los últimos 20 años, sobre todo, en términos sociales, en términos políticos, creo que es, para mí sería un objetivo fundamental. Yo, de hecho, ni siquiera estaría aspirando tanto a duplicar el PIB por tanto, no. Sí. Con mantener la estabilidad que nosotros tenemos, creo que eso es un... Entonces, el tema fiscal es un tema fundamental dentro de las cuestiones de la estabilidad. Señor Nelson, cuando usted habla de que tenemos estabilidad y que eso es lo más importante, algunos dicen que esa estabilidad es ficticia porque está fundamentada en préstamos. ¿Nuestra estabilidad, la que hemos tenido en los últimos 20 años, es real o es ficticia? Bueno, puede tener de ambas cosas y tiene razón. Nosotros tenemos una economía que a veces, de hecho, gente que estudia la evolución de las economías puede pensar, bueno, pero ¿y cómo esta economía con un déficit, por ejemplo, de balanza comercial persistente durante los últimos 20 años, 30, de 10, 12% del PIB, cómo se sostiene eso? Bueno, la economía dominicana tiene lo que yo llamo una especie de santo grial. Una protección. Que para mí está en el tema de las remesas familiares. O sea, las remesas me aportan el 8% del PIB.
de manera gratuita. Y eso son las remesas transparentadas, las que yo puedo cuantificar porque vienen a través, pero hay otro nivel de remesas, por ejemplo, de la remesa de shipping. Aquí hay en la mayoría de los hogares de clase baja, media, que le llega una caja o un tanque. Sí, de arroz, aceite. Periódicamente, Sí. con alimentos, con enlatados, de la familia que lo recibe en Estados Unidos a veces y lo acumulan en esos programas sociales que tiene Estados Unidos. Y esa es otra fuente de remesa que de hecho yo he hecho esfuerzo por tratar de cuantificar. Es difícil. Porque tiene un volumen importante. Y ni hablar de otros niveles de remesas no transparentadas o Monsanto. subterráneas que son de una magnitud también importante. Entonces ese es un tema, pero independientemente de la fuente, Exacto. eso te produce estabilidad. O sea, el que yo llegue, por ejemplo, este año posiblemente vamos a llegar a 11.000 millones de dólares en las remesas familiares. O sea, ¿qué sector de la economía? El turismo todavía no puede competir directamente. Bueno, Además, gran parte se queda afuera. hay quienes cuestionan además el hecho de que, bueno, que las remesas crean una situación porque nos ponen a depender de una situación del exterior, igualito que las exportaciones, es lo mismo. Ahora, este es una fuente, un aporte que viene prácticamente sin contraprestación. Y para mí es uno de los elementos, y lo que yo llamo el santo grial de la economía dominicana. Me gusta esa Tú tienes metáfora. entonces esos elementos. Ahora, que estemos creciendo, si nosotros de hecho cogemos la trayectoria del crecimiento de la República Dominicana, que en términos promedio anda alrededor del 5%, pero no es tampoco tan ascendente, es en una sinusoidal, una línea sinusoidal que nos da mucha inestabilidad y que nos pone en riesgo. Entonces, eso es lo que yo planteo, que hay que estar buscando en la República Dominicana. Yo prefiero en estos tiempos de incertidumbre tener cuestiones que me den certeza en la estabilidad económica, social y política, que estar inventando y querer apostar. A veces aquí somos buenos, y sobre todo del ámbito político, haciendo mucho de estos discursos que hay ahora a nivel de redes sociales, buscando like. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchas cosas positivas, pero tenemos serios retos también que enfrentar, porque exactamente tenemos vulnerabilidades que cualquier situación de inestabilidad internacional puede impactar y tumbarnos lo que hemos logrado durante décadas. Esa es la posición que tengo. Pero sin reforma fiscal, ¿cómo se va a manejar esta situación donde hemos visto que el gasto de capital ha caído a niveles más bajos que en los últimos 20 años? Sí, yo precisamente hace un tiempo que he estado recopilando información sobre el tema del gasto de capital. Nosotros hemos tenido, por lo menos de la época que estoy manejando la información más atrás no son tan precisas, pero por lo menos desde la época de Balaguer, nosotros teníamos 6% del PIB en gastos de inversión pública. Y eso ha ido disminuyendo y ya estamos en 2.1%. De hecho, un dato significativamente, en el primer cuatrimestre de este año, el gasto de capital o el gasto en inversión pública del gobierno cayó un 26%, casi 14.000, 15.000 millones de pesos con relación a igual periodo del 2024. Entonces, eso es una situación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí hay una de las cosas que identifiqué buscando los datos 2020-2024. Nosotros tenemos un gasto primario corriente. El gasto primario corriente es quitar los intereses y los gastos de capital, que es de aproximadamente un 11% del PIB. Entonces imagínense lo que estoy diciendo. ¿Qué incluye ese 11%? Eso incluye todos los gastos de funcionamiento del Estado. Nómina. Se saca los intereses y el gasto de capital. Eso es como el funcionamiento normal del Estado Dominicano. Esos son 1 billón de pesos. Y yo tengo esa misma proporción, poquito más, de recaudación. 13, o sea, un 13%, entonces me queda un 2% para yo cubrir todo el servicio de la deuda, que está siendo prácticamente un cuarto del presupuesto del país también, que es otro de los elementos que se destacan en el trabajo, de cómo esa acumulación de déficit en los últimos 25, 24 años, empezamos con un déficit de 277 millones de dólares
en el 2000, que ya en el 2004 fue 4.600 millones de dólares. El déficit, por definición, se convierte en deuda, que era lo que decía Jacqueline. Entonces, señor Suárez, en febrero de este año, usted escribió un artículo donde usted, con argumento, decía que Abinader es el presidente que mayor cantidad de recursos ha manejado en la historia. Y habla que, bueno, el 25.2 de los recursos gestionados entre el 20 y 24 provenieron del endeudamiento, y que estamos hablando de que en estos últimos 20 años de historia democrática, Abinader ha manejado 98.982.7 millones de dólares. Entonces, es un dato real. Cuando tenemos ese dato, ¿por qué entonces esta distorsión? ¿Por qué se baja tanto el gasto de capital? ¿Qué lo justifica? ¿Por qué de ese 11 usted dice que nada más le quedan 2 para que se pueda gastar? En esa dinámica, en esa ecuación, ¿qué es lo que está fallando si es que hay un fallo? Sí, ahí está planteado el problema. Como ustedes saben que en la República Dominicana hay un tema importante de clientelismo en la administración pública, no de este gobierno. De todos. Es una historia que hemos tenido desde tiempo. El Estado ha sido tomado como un elemento para captar el interés de los votantes. ¿Y cómo lo hacen? A través del presupuesto. Entonces, nosotros tenemos una administración pública que debe tener, y cuando hablo de administración pública me refiero al Estado en términos general, cerca de 700.000 empleados. Entonces, mantener esa estructura... ¿Ha aumentado esa nómina oficialmente en sus datos? Le voy a decir, yo acabo de ver un dato en la Tesorería de la Seguridad Social. Entre febrero del 2024 y febrero del 2025, los empleados cotizantes de la administración pública aumentaron en casi 34.000. Es decir, el factor dinámico de la creación de empleo en el país, eso es el sector público. Bien o mal, hay que evaluar el impacto. Normalmente el Estado tiene un componente de empleo que es una especie de amortiguador de la incapacidad del sector privado para absorber a la mano de obra que se incorpora cada año a la fuerza. ¿Eso es bueno o es malo? Lo ideal porque fuera... si fueran si son desempleados y están empleados, cualquiera diría que es bueno, pero sí. ¿Hasta dónde ese gobierno gigante es saludable? Porque entonces se está sacrificando otras cosas. Otro tema que plantea ahí. Bueno, el gobierno quizás, y esa es una discusión que he estado planteando, de hecho, el profesor Isidoro Santana lo aborda mucho, el tema del tamaño del Estado. Fíjate que nosotros, y es una cuestión que también resulta de ese análisis en ese trabajo, nosotros no tenemos un Estado que podamos decir que es hipertrofiado, pero tampoco podemos decir que es un Estado pequeño. Cuando yo sumo todo el sector público, eso me da alrededor de un 27-28% del PIB, y eso es un número importante. No porque hay países donde puede ser el 40%, pero no tenemos un Estado tan grande como a veces vemos, pero tampoco tan pequeño. Ahora sí tenemos una empleomanía con una dimensión que tiene un peso significativo en el empleo a nivel nacional. Pero como tú dices, a eso hay que agregarle también el tema eléctrico. Bueno, esos son ahí... Los subsidios y todo eso. Está planteando. Otra cosa que salió de ese trabajo fue exactamente que alrededor del 60% del déficit de la administración pública está implicado por el déficit del sector eléctrico, las empresas públicas no eléctricas deficitarias, las transferencias al Banco Central. Un dato reciente. Ahora mismo, en el primer cuatrimestre, el primer trimestre de este año, el gobierno tuvo un déficit acumulado de 77.000 millones de pesos. 43.000 en ese mismo periodo hubo transferencias a esos sectores deficitarios, Banco Central, sector eléctrico y empresas públicas, de 43.000 millones de pesos. Eso es más del 56% del déficit. Sí, eso es lo que está planteado, uno de los temas que planteo ahí. Si yo no corrijo esos déficits,
yo no tengo la probabilidad de poder hablar de un sector público, quizás no en equilibrio, que es una quimera, pero más sano, pero por lo menos que pueda operar, pueda reducir los niveles de endeudamiento y pueda entonces atenuar el peso, la carga extraordinaria que significa el servicio de la deuda. Es decir, nosotros en estos primeros 4 meses hemos pagado, incluyendo las transferencias al Banco Central, cerca de 100.000 millones de pesos en intereses. Bueno. Y hemos gastado 38.000 en inversión pública. O sea, Eso lo dice una todo. locura absoluta. Nelson. Entonces, eso es insostenible en términos de largo plazo. O nos estamos exponiendo a serios riesgos de que cualquier inestabilidad que nos cierre la fuente de recursos a nivel internacional, de que coloco 1.000 millones de bonos y me salen 5.000, si eso se afecta, entonces vamos a tener serios problemas para enfrentar la realidad del país. Nelson Suárez, con tu permiso, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía nos quedan algunos temas de interés dentro del área fiscal. Continuamos en Telematutino 11. Mañana estamos conversando con el licenciado Nelson Suárez, economista, especialista en temas fiscales. Y para entender todo este rompecabezas, que cada economista tiene una impresión, lo que sí no hemos podido sacar la conclusión de que el señor Suárez dice que la economía no está tan bien como dice el gobierno, pero tampoco está tan mal como dice la oposición. Entonces, hay versiones, señor Nelson, que dicen que estamos ya al punto de que la deuda externa no aguanta más, que es insostenible a largo plazo. Pero vemos que cada vez en el Congreso se aprueban nuevos préstamos. Y usted me dirá, bueno, sí, estaban contemplados en el presupuesto. Pero ¿hasta dónde sin una reforma fiscal, ya sea gradual o no gradual? Usted una vez escribió que podía ser gradual y eso, no quizá la planteada por el gobierno, pero ¿hasta dónde es sostenible eso, tomando en consideración la realidad del bajo gasto de capital, lo que eso significa a largo plazo y lo vulnerable que somos en cierta forma, que quizá como cualquier economía, pero la nuestra, que depende tanto del exterior, pudiera afectarnos? ¿Hasta dónde es sostenible y sano los patrones que tenemos hasta hoy en política fiscal? Bueno, una cosa que creo, y lo dicen los datos del primer cuatrimestre, es que el gobierno ha hecho un autoajuste. Lo lamentable es que al parecer ese ajuste se ha hecho fundamentalmente por el gasto de capital. Pero el gobierno, de hecho, tratando de alinearse con lo es decir, no hay dinero para obras. Planteado hay. Lo único que, de hecho, hay un problema que podría ser también de gestión, y eso sí es un problema serio a nivel del Estado Dominicano, que es un tema que a veces no le ponemos mucha importancia, es que tenemos mucha deficiencia en los temas de gestión. El gobierno, de hecho, tiene abierto ahora mismo varios grandes proyectos de inversión que caminan muy lentamente, entonces no es un problema quizás tanto de la disponibilidad de recursos, sino como de gestión. Pero en la línea de la pregunta que está planteando, tenemos un Estado que tiene un gasto corriente primario muy rígido. No hay, tú reducir ese nivel de gasto, tienes que tomar medidas muy drásticas. Que tienen impacto político. Sí, yo digo que hacerlo también de manera muy drástica y radical, que fue una de las intenciones que tuvo el gobierno en su planteamiento de reforma, no es correcto, porque nosotros, tenemos que mantener la estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está planteado? Yo, como dije ahorita, no veo que sea inminente una crisis fiscal. Ahora, no es sostenible a mediano y largo plazo, porque el Cuando peso... decimos mediano, ¿de cuántos años estamos hablando? 4 o 5 años. Por ejemplo, si todo sigue como va, es posible que para el 2026 el déficit, o sea, la necesidad de financiamiento del gobierno sea de alrededor de un 4% del PIB. ¿Y qué significa? Lo que se gasta en educación. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo no logro ajustar el gasto corriente primario, o por lo menos no reducirlo, sino mantenerlo, ponerlo y decir, vamos a fiarlo ahí, que es lo que están tratando de hacer aplicando la ley de responsabilidad fiscal.
de más o menos 3% del PIB, aumentar de la inflación, aumentar el gasto. El gobierno lo hizo para este año y lo hizo a través del gasto de capital. Entonces, ¿qué es lo que debía hacerse? Hacerlo por la parte poniéndole un stop al gasto corriente para tú poder aumentar el gasto de capital, que es lo que te produce efecto multiplicador en la economía. Y eso podría generarte un mayor ingreso en términos fiscales y entonces tú reduces tus niveles de deuda. Ahora, ¿qué pero esa pasa? dinámica es saludable y Claro. quizás entonces el gasto que se hace corriente tal vez no tuviera que ser tanto si el de capital sube, porque Ahora, habría Para el derramaría. capital subir, tú tienes que controlar el corriente o Controlar. aumentar Claro. el ingreso. O aumentar los Exactamente. ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Ya. Nosotros tenemos un sistema tributario, que ese es otro tema también que a veces lo obviamos. Nosotros tenemos un sistema tributario que en términos formales es de 24% del PIB. En términos formales. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un 40 y pico por ciento de evasión del ITEVI, tengo un 60% de evasión en el impuesto sobre la renta, tengo otro 4% de exenciones y exoneraciones fiscales. Si cuando yo sumo eso me da 10, 11% del PIB, más el 13% que tengo, ese es el 24%. Entonces yo tengo que ajustar. El tema de las exenciones y las exoneraciones, tengo que ajustarlas. Ahora yo no lo puedo hacer de golpe y porrazo, de la noche a la mañana decir, se eliminaron todas las exenciones. Eso es un absurdo, es un disparate. Yo tengo que enfrentar, y tengo dos niveles ahí, la evasión, que es de un nivel que fácilmente te llega al 5 o 6% del PIB en términos de cuestiones reales. Entonces yo puedo ajustar un 1,5% del PIB atacando esas áreas, pero eso no es políticamente correcto. Entonces yo, por Pero que ejemplo... no, ¿cómo que no? ¿Será que choca con la política? Bueno, es que el tema del esquema clientelar, yo puedo coger Ya. 1.500 millones de dólares, de pesos, y repartirlo en un cariñito, cuando yo con eso puedo construir 3.000 o 4.000 casas para gente que vive. Ahí viene un para la cariñito. madre. Sí, Nelson, bueno, Nelson. es lo que le estoy diciendo, son de los temas que la clase política del país, pensando con una visión estratégica, debe empezar a corregir, porque son cuestiones que te disparan el dinero. Bueno, como ustedes no lo pagan, lo que sí pagamos impuestos, entonces a veces nos duele eso, pero hay que hacer una mejor gestión de los recursos públicos. Aquí hay mucho espacio todavía, pese a la mejoría que hemos tenido. Hay mucho espacio para seguir mejorando la gestión de los recursos públicos, porque es lo que me va a garantizar que yo pueda limitar los niveles de endeudamiento y la carga que eso tiene sobre el presupuesto. Nelson Suárez, qué pena no tener más tiempo, pero te agradezco y te felicito, porque tú hablas en un idioma que la gente que no es economista lo entiende. Te esperamos pronto. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, don Nelson. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a conversar con el vicepresidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana sobre un evento importante que se va a celebrar en el país.